Él está con nosotros. Entonces vamos a volver nuestro corazón a Él como lo estaban haciendo los hermanos en oración, en alabanza. Vamos a invocarlo con confianza que Él nos preparó esto. Podemos cerrar aquí para que nos preparó el Señor esta ocasión. Entonces oremos al Señor porque el toque del Señor es el que hace toda la diferencia. Y Él nos reunió, pero Él también se reunió con nosotros. Entonces, vamos a mirarlo a Él con confianza, vamos a pedir y confiar en su misericordia y gracia, vamos a dejar todo nuestro ser en sus manos, porque Él nos compró para Él y somos suyos. Entonces oremos un minutito. Querido Padre Celestial, Padre y Señor y Dios de nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo amado, en ese santo nombre, tú nos has reunido, tú nos has traído de diferentes lugares, porque tú nos has amado, nuestros hermanos han sentido en sus corazones convocar a los santos para estar juntos estos días, Señor. Y es contigo que deseamos estar, es a ti a quien deseamos volvernos, es el toque de tu Santo Espíritu el que nos importa, Señor. Límpianos con la preciosa sangre del Señor Jesucristo y recíbenos a tus pies, recíbenos en tus santas manos. Te entregamos toda nuestra condición humana, dejamos todas las cosas en ti. Abre nuestros corazones para recibirte más y más. Abre nuestros oídos para oírte a ti. Danos sensibilidad espiritual para ser dirigidos por tu Santo Espíritu. Llena nuestro corazón y todo nuestro ser y las fibras de nuestro ser de ti mismo. Venimos a ti en el santo nombre, bendito nombre del Señor Jesús. Señor, tú prometiste de que quien te pidiese el Espíritu, tú no le darías una serpiente. Si te pidiésemos pan, no nos darías una piedra. Señor, qué alegría es saber que tú mismo has querido darte y te das, te has dado y te das a nosotros y te darás por la eternidad a nosotros y nos saciarás de ti. Que lo que nosotros somos no tiene valor, porque nos creaste para ti, para vivir contigo, para vivirte aquí, también para amor.
pero que tú sí lo eres. Por eso estamos abiertos a ti, Señor. Y te pedimos que derrames tu Santo Espíritu entre nosotros. Por la sangre del Señor Jesús te pedimos que nos limpies profundamente, nos libres de nuestra vejez y aproveches nuestra condición humana débil para que tu poder opere. En el nombre del Señor Jesucristo, te lo pedimos con alegría, con confianza, agradeciéndote, Señor, tus arreglos, sometiéndonos a ti y a tus arreglos, creyendo en ti, en el nombre del Señor Jesús. Gracias te damos, Señor. Amén. Estaba procurando atender en mi espíritu al mover del Espíritu del Señor para tener del Señor la indicación de su palabra, que Él no la improvisa, porque Él es la palabra misma siempre y eternamente, solamente para atender en nuestro espíritu a la dirección de Él, digamos a la carga del Espíritu de Él. Y en mi espíritu está compartir con mis hermanos algo que en este momento estoy sin la Biblia y sin las gafas, pero ustedes tienen la Biblia y son versículos que ustedes recuerdan. Entonces voy a citarles del contenido de algunas palabras del Señor. En el Antiguo Testamento, en la primera parte que le llaman la Torá o la ley, y que se le dice la ley de Moisés porque fue por Moisés que vino, pero es la ley de Dios. En la ley de Dios, aún en el Antiguo Testamento, Dios, de manera a propósito o adrede, como decimos aquí, mezcló ciertos asuntos. Ciertamente que encontramos los mandamientos de la ley de Dios, pero también encontramos, por una parte, un adelanto profético y también preparativo, tipológico, de parte de Dios, aún en la propia ley, hablándonos de Cristo. Ya inclusive el propio Moisés recibió de Dios una revelación para que se la enseñara al pueblo, de que Dios levantaría después de Moisés, no quiere decir a continuación, sino en su debido tiempo, que también está previsto en la Biblia, y que respecto de la primera venida se cumplió de manera completamente literal, porque Dios para la primera venida sí puso fecha, día y hora, y incluso para la hora de su muerte también puso día y puso hora. Y el pueblo no conoció esto, y Jesús lloró cuando llegó en un burrito a Jerusalén como estaba previsto, y le dijo: no conociste el día de tu visitación. Si eso fue así en la primera venida, Dios tenga misericordia de nosotros respecto a la segunda, que no tiene día ni hora prevista por nosotros, solo lo conoce el Padre, pero así le agradó a Dios. En esa primera venida, que era tan exacta, Dios dijo que les iba a enviar un profeta, y que toda alma que no oyere a ese profeta, que era el Mesías, el ungido, el Cristo, toda alma que no le oyere, no en el sentido simplemente físico, auditivo de oír sus palabras, sino de recibirlas, ese es el oír,
recibirle. El que no le oyere en ese sentido sería desarraigado del pueblo de Dios. Y por eso es que en Hebreos, Lucas, aunque no vamos a tratar sobre la autoría de Lucas de Hebreos, pero tengo unas razones, en algún día lo trataremos, pero lo esencial, la carga del momento, es que debido a esas palabras de Dios a Moisés, Moisés sabía, y así lo dice Hebreos, que estamos seguros que es del Espíritu Santo, él habla del tiempo de reformar las cosas. O sea, es el tiempo cuando vendría ese profeta que sería el Mesías, que el Mesías es profeta, es sacerdote según el orden de Melquisedec, es rey, rey de reyes y muchas cosas se profetizan de él. Y mientras se daban las leyes, también se daba la tipología de los sacrificios y varias clases de sacrificios. Si vamos a Levítico, los primeros 6 capítulos son descripciones de diferentes tipos de sacrificio, aunque el sacrificio de Cristo sería uno solo, sería tan rico que Dios tuvo que simbolizarlo con varias clases de sacrificios, porque cada uno de ellos presentaba un aspecto, un alcance, una riqueza, un camino para llegar a Dios después de estar muertos o perdidos o sin vida o bajo la culpa. Los problemas que tenemos, hermano, bendiciones. Entonces el Señor tipificó esa muerte única de Cristo a través de muchos sacrificios, no solo en cantidad, sino en el sentido de ellos en varias partes. El primero con el que empieza en el libro de Levítico, en el capítulo 1, es con el holocausto. Y ese sacrificio que es de aquel animalito que se usaba para el sacrificio era totalmente quemado. En otros sacrificios, que también representan aspectos del de Cristo, el sacerdote tomaba una parte, el pueblo tomaba una parte, pero en el holocausto el único que tomaba su parte era Dios. Y ya sabemos que el Señor Jesucristo hoy ha sido reconocido por el Espíritu Santo, proclamado por Dios el Padre y por el propio Espíritu Santo y la Iglesia, incluso por la propia enseñanza del Señor Jesucristo, como el único mediador entre Dios y los hombres. Y Jesús dijo, nadie viene al Padre sino por mí. Yo soy la puerta de las ovejas. El que por mí entrare hallará pasto. El que no entra por la puerta, ladrón es y salteador. Entonces, el mediador único entre Dios y los hombres es el Hijo de Dios. Porque por el pecado del hombre, que se alió con Satanás, quedó separado el hombre de la gloria de Dios y perdió la vida eterna. Pero entonces vino el mediador, que es Dios y que es hombre a la vez. El Hijo de Dios es Dios con el Padre, es el Verbo de Dios que era Dios y sigue siendo Dios, a quien el propio Padre le dice, tu trono, oh Dios, desde el siglo del siglo. Eso lo dice el Padre al Hijo. Está citado en Hebreos y tiene sus fuentes en el Antiguo Testamento, y lo que está en el capítulo 1 de Hebreos es como un florilegio, o sea, una colección de flores puestas desde distintas procedencias de la Biblia en un solo ramillete, en un solo florero. Allí dice, ¿de quién dijo Dios jamás lo que dijo del Hijo y que nunca se dijo de los ángeles?
siéntate a mi diestra, hasta que yo ponga a todos tus enemigos bajo tus pies. Y luego dice, y entonces le dijo así, cuando introduce al primogénito en el mundo, adórenle todos los ángeles de los cielos. Y también dijo así, y va citando distintas palabras que el Padre dijo del Hijo y que incluyen la divinidad del Hijo. Incluyen la divinidad del Hijo. Y entonces, hermanos, gracias hermanos, le agradezco. Entonces, Él es el mediador. Él es el que trae a Dios a los hombres. Y Él es el que lleva a los hombres a Dios. Y en Él se reúne Dios y el hombre. Y el Hijo es Dios en cuanto verbo y hombre en cuanto se encarnó con la naturaleza humana completa, con espíritu humano, con alma humana, con cuerpo humano. Entonces Dios es también el Hijo y Él también es hombre y Él es el que nos reúne de nuevo. Habíamos sido creados para vivir en unión con Él, nos separamos de Él, pero Él vino a reconciliarnos. Y ese ministerio de reconciliación continúa. Entonces, estamos hablando del mediador, porque el mediador es el que viene a hacer de nuevo contacto con nosotros. Y lógicamente que la ley sí nos revela en parte a Dios, porque la ley, como decía el hermano Washmani en un libro que él escribió llamado El Testimonio de Dios, él enseñaba esto. Y me parece a mí personalmente muy correcto, muy diciente, muy saludable saberlo. Decía de que la ley de Dios en boca del Señor no es solamente una exigencia a nosotros, sino que es un testimonio de su naturaleza. Que cuando Él nos dice, por ejemplo, no matarás, es porque Dios no es asesino, aunque Él tiene derecho. Él vino a darnos vida y a librarnos de la muerte. Claro que Él también es juez y también la muerte es la paga del pecado, pero realmente el problema comienza es con nosotros, con nuestro pecado. Dios vino a darnos vida y vida en abundancia. El que vino a robar, matar y destruir es el diablo, y el padre de la mentira y el emperador de la muerte fue el diablo, solo que el Señor le quitó las llaves de la muerte y del diablo, y ya desde el Antiguo Testamento ya prometió la resurrección y la liberación del Seol. Hay por lo menos 3 testimonios del Antiguo Testamento que estoy recordando en este momento, puede haber más, en este momento recuerdo 3, que nos hablan de la promesa de Dios de sacar a los suyos, los que confían en el Dios que se había comenzado a revelar desde el principio y que enviaría a su Hijo a redimirnos y a rescatarnos de la muerte y del Seol. Si ustedes leen, por ejemplo, en el libro primero de Samuel, en el capítulo 5, ustedes van a encontrar la oración de Ana. Y en la oración de Ana, ustedes van a ver esa promesa y esa esperanza que tenía Ana de ser librada del Seol y de la muerte. En los salmos también había esa esperanza que aparece en los salmistas. En el libro del profeta Oseas, allá también Dios mismo habla y promete que libraría nuestra alma del Seol. Y de hecho, cuando vino el Señor Jesús y murió, descendió al Seol, descendió a las partes más bajas de la tierra, que son más de una, por eso la dice en plural. Una parte es la región de donde están los muertos, y también más abajo el abismo, el tártaro, como se le traduce en el Nuevo Testamento, ahí en Segunda de Pedro,
En el capítulo 2, donde ustedes ven de la prisión de los ángeles y aparece la palabra infierno, en el original dice tártaro, o sea, la prisión de los ángeles caídas, caído debajo de la tierra, se le llama el tártaro, algunos le traducen infierno, pero por eso algunos otros también usan la palabra infiernos en plural, porque infierno es una palabra que no viene del hebreo ni del griego, ni del Antiguo ni del Nuevo Testamento, sino que viene del latín, del mundo inferior. Y por eso algunos hablan de infiernos, porque una cosa es la Gehenna, otra cosa es el Hades, otra cosa es el Tártaro. A los tres se le ha llamado infiernos, pero no es lo mismo. De hecho, el Hades, que es la traducción griega de la palabra Seol, que es la palabra en hebreo, Seol y hebreo es lo mismo y se refiere a ese lugar de los muertos en el Antiguo Testamento, que en el Nuevo Testamento se le traduce Hades. Y usted lo puede comprobar, porque usted va a encontrar el Salmo donde dice, no dejarás mi alma en el Seol. Lo dice el Señor Jesús. Y luego San Pedro, ya hablando ya en el Nuevo Testamento, y Lucas registrando en griego ese salmo, lo traduce así, no dejarás mi alma en el Hades, mostrando que el Seol y el Hades son la misma cosa y que se refiere al lugar de los muertos que había en el Antiguo Testamento, al cual todos descendían, solo que en el tiempo del Antiguo Testamento, como todavía no había venido el Señor Jesucristo, entonces en el Seol del Antiguo Testamento, aunque divididos por una gran cima, había un lugar donde estaban los condenados y había otro lugar donde estaban los justos, los que esperaban en el Mesías y creían en él y se cubrían con el sacrificio que lo tipificaba, y a ellos fue que visitó el Señor. Por eso él descendió al Hades, y en el capítulo 4, verso 6 de la primera epístola de Pedro, dice que el Evangelio fue predicado también a los muertos, porque los que no habían recibido al Mesías, pero que sí creían que vendría y lo esperaban, entonces el Señor se les presentó allá donde estaban y ellos fueron sacados de ese lugar, como lo prometía Oseas, los Salmos, también Ana en el libro de Samuel primero, y ahí eso tuvo cumplimiento. También en Efesios Pablo dice que aquel que descendió, después subió por sobre todos los cielos para llenarlo todo, y llevó cautiva la cautividad. O sea, aquellos que estaban en el Seol, como por ejemplo Jacob, él pensaba que realmente habían matado a su hijo José, una fiera, y él quedó muy triste y él confesaba que él se iba a encontrar con José en el Seol. Claro que era la parte del seno de Abraham. Abraham también estaba allá. Pero cuando el Señor vino, entonces la parte de los justos fue trasladada al paraíso. Por eso la palabra del Señor dice que Pablo fue al paraíso y luego repite lo mismo diciéndole el tercer cielo. Entonces, podemos entender, sin querer ser excesivamente dogmático, yo sé que hay otras escuelas, personalmente me parece la más evidente, las propias palabras de Pablo en la segunda de los Corintios, donde él dice que conoce a un hombre en Cristo, que fue arrebatado al paraíso, al tercer cielo, lo repite después. Entonces ahí nos damos cuenta de que el Señor Jesús vino a reparar esas cosas, a abrir de nuevo la puerta, y por eso ya incluso desde Moisés se hablaba de los sacrificios en la propia ley,
y la propia ley revelaba la naturaleza divina hasta el punto que la dureza del hombre caído la podía comprender, porque Dios iba a través de ese profeta, que era el Mesías, él iba a ir un poco más allá. Por eso lo de Moisés iba a llegar hasta cierto tiempo, y por eso también yo creo que es alegórico, no que no haya sucedido, sino que lo que sucedió sirve de una alegoría. No entró en la tierra prometida, que es una figura de Cristo, porque no es por la ley de Moisés que podemos ser salvos. La ley de Moisés lo que hace es servir de termómetro para medirnos la fiebre. O sea, es un instrumento de diagnóstico que nos muestra la condición caída para llevarnos a Cristo. Así como el lavacro era hecho con los espejos de bronce, que eran de bronce y no con cristal y nitrato de plata como los de hoy, sino que eran de bronce, bruñido, se fundían y con ellos se hacía el lavacro, donde el sacerdote se veía a sí mismo. Y eso estaba en el atrio. Y por eso cuando el Señor comienza a evangelizar, Él nos recuerda dos principales muebles del santuario en el atrio, que era primeramente el lavacro y al lado el altar de bronce. Y Jesús comenzó diciendo: arrepentíos y creed en el Evangelio. El arrepentimiento es una palabra, traducción de la palabra en el griego metanoia, de la raíz meta, como de metamorfosis, cambio de forma, pero aquí no es solo de forma, sino de nous. Noia viene de nous, de mente, de entendimiento, de paradigma, de actitud conforme al entendimiento, a la luz que se tiene. Y el entendimiento cristiano es según la mente de Cristo. Entonces, arrepentimiento quiere decir dejar de ver las cosas desde el punto de vista de los intereses humanos y verla desde el punto de vista de los intereses de Dios, y por eso el primer lugar del holocausto entre los sacrificios que aparecen en Levítico, donde el mediador no solamente venía a satisfacer la necesidad del hombre, sino primeramente la voluntad de Dios, venía a vindicar la santidad de Dios, la gloria de Dios, que fue ofendida por el pecado del hombre. Jesucristo venía no solamente para satisfacer nuestra necesidad, sino para honrar a su Padre, que fue deshonrado, para darle gloria a su Padre, para respetar su santidad, y por eso lo primero que nos enseñó en la oración es: santificado sea tu nombre. Entonces Jesucristo vino no solamente a que nosotros seamos perdonados, sino que su Padre sea vindicado, sea respetado, sea santificado su nombre. Y ese es el sentido del holocausto. Por eso solo Dios comía del holocausto, solo olía, era en olor grato para Dios, por eso era enteramente quemado, porque era el derecho de Dios el que el Hijo estaba reconociendo. La justicia de Dios siendo satisfecha y su santidad también santificada. Santificado sea tu nombre. Entonces el Señor vino a hacer esas cosas. Y esa es la primera cosa que aparece en Levítico, se supone, lo creo así, creo que ustedes creerán también conmigo, usted lo sabe, de que realmente Dios merece el primer lugar. Y que lo que hizo el Señor en la cruz, sí, claro, es bueno para nosotros, pero era primeramente para el Padre. Para eso Él murió y resucitó, para ser Señor. Claro que también es Salvador, pero somos salvados para ser súbditos, para ser reconciliados con el Padre. La justicia de Dios vindicada, su gloria, su santidad. Y también nosotros recibimos el perdón, la liberación
la constitución, ahora en la resurrección, porque las provisiones es necesario que vengan de todo Cristo y de toda su obra. Hay provisiones que vienen de la cruz, provisiones que vienen de la resurrección y provisiones que vienen de la ascensión y que vienen por el Espíritu. Y algunas son provisiones de tipo jurídico, lo que Él hizo por nosotros, pero también hay provisiones de tipo orgánico, lo que por su Espíritu que viene tras la resurrección y ascensión, Él hace en nosotros, hace de nosotros y hace con nosotros. De lo que Él hizo por nosotros es algo jurídico, pero Él no solamente murió por nosotros, Él también nos condujo a la crucifixión de nuestro viejo hombre junto con Cristo para ser no solo perdonados, sino también liberados y constituidos hijos e hijas y sacerdotes, y que nos podamos presentar no solo muertos al pecado, mas también vivos para Dios en Cristo Jesús. Y eso viene de la resurrección. Resurrectos con Él, sentados con Él en los lugares celestiales, es la provisión de Dios también por el Espíritu, desde no solo la cruz, sino desde la resurrección, que es el fundante del nuevo hombre, y desde la ascensión. Entonces, en el pacto del Señor existen elementos que son fundamentales, que son de necesidad diaria también para nosotros, y que también Dios entonces, así como el primer mandamiento es amarás a Dios sobre todas las cosas, con todo tu corazón, con toda tu mente, con todo tu ser, con toda tu alma. También viene el brazo horizontal de la cruz. Uno es vertical, en relación a nuestro Dios y Padre, y el otro es horizontal, en relación al prójimo. Amarás a tu prójimo como a ti mismo, es decir, hasta a ti mismo te amarás también. Guardarás la dignidad, no sea que como aquellos ángeles que no guardaron su dignidad, fueron puestos en prisión. Así que para poder amar a otro tienes que amar lo que Dios te dio. A veces decimos, pero ¿por qué soy gordo? ¿O por qué soy flaco? ¿O por qué soy bajito? ¿O por qué soy alto? A veces como que no nos amamos nosotros mismos. Y claro, así vamos a ser racistas con los otros. Hay que aceptar lo que Dios nos dio. Si nos dio cabello negro y enrulado, amén. Y si nos lo dio liso y rubio, amén. Y si no lo dio ni uno ni el otro, sino trigueño, amén. Si somos de raza blanca, amarilla, negra, indígena, amén. Él dice que amemos al prójimo como nos amamos a nosotros mismos. Y si tú aborreces tu propia raza, vas a aborrecer a tus congéneres de raza, pero hay que amarlos. Así que tienes que aceptar como Dios te hizo. Y luego, con más razón ahora que nos ha redimido, una hermana que era de raza negra y ella se creía fea, era de Barranquilla. Fue aquí en Barranquilla que ella me contó la historia, no está aquí, así que no voy a decir el nombre. Pero esa hermana me contó, hermano, y en una visión el Señor me llevó al cielo y de pronto me vi a mí misma y era linda, pero seguía siendo de raza negra. ¿Quién se inventó la raza negra? No fue el Señor. Y la China también. Nosotros para ellos somos ojos de vaca. Y nosotros para ellos pues parece que son ojos chiquitos. Pero ¿quién los hizo a todos? Entonces, hermano, por favor,
no ofendamos a Dios rechazando lo que Él nos hizo. Aceptemos como somos con alegría y aceptemos ser glorificados. Amén. Y la hermana estaba feliz cuando se vio como era allá en el mundo espiritual, porque ahí se veía era la gloria de Cristo. No hay diferencia, el mismo Cristo en toda clase de razas, en toda clase de nacionalidades, en toda clase de lo que nosotros tenemos como ismos y nos dividimos por ismos y menospreciamos a otros. Eso es porque no nos amamos ni siquiera a nosotros mismos, porque somos desagradecidos con lo que Dios nos ha dado. Y cada uno tiene que estar muy agradecido. El Señor viene a recuperarnos, a aceptar lo que viene de la mano de Dios es lo mejor que existe, porque Dios nos hizo con amor. Todo lo que hace, lo hace con amor. Así que por favor no ofendamos a Dios. No es que mi nariz es muy larga, así la quería Dios. Amén. Y ahora no somos como Él nos conoce. Allá vamos a ser muy lindos, muy jóvenes. Lo ha prometido. Hay hermanos que ya lo han visto. Y todos teniendo la belleza de Cristo, que es la de Dios, que pasa por Cristo y pasará por la Nueva Jerusalén, diáfana como el cristal. Entonces, hermanos, esa es nuestra verdadera identidad y eso es lo que Él está haciendo. Dios nos está embelleciendo, no solo en una belleza física, pero también la belleza física la creó Dios. Las flores las hizo Dios. ¿Qué tal que no hubiera flores? ¿Qué tal que Dios fuera? No, hay que ser un poco más práctico. Había un hermano que su esposa había hecho un hermoso jardín, no era de Barranquilla, y él hizo una huerta de repollo. Le parecía más práctico tener repollo que tener rosas y claveles y cosas de esas. Gracias a Dios por los repollos, pero también por las rosas, aunque tengan espinas. Gracias a Dios por los claveles, gracias a Dios por todas las bellezas que ha hecho, por todo lo que Él ha hecho. Le damos gracias. Nada de lo que Él hizo es de desechar, si se toma con acción de gracias, y se toma para lo que es, y se toma en la medida moderada que Dios quiere, que no sea ni muy, ni muy, no muy allá ni muy acá, sino en la medida de Cristo. La medida siempre es Cristo. Y Cristo es el que nos acerca y nos reconcilia con el Señor. Y sí hay cosas que Dios hizo para nosotros, pero claro, el palo vertical es antes del palo horizontal. Amar a Dios sobre todas las cosas. Por eso hay holocausto, enteramente quemado para Dios, porque Él lo merece, Él tiene derecho. Él, por ejemplo, decía así, el Señor era humilde, pero no era falsamente humilde. Es muy distinto a ser humilde. Jesús era humilde de verdad, pero Él decía así: vosotros me llamáis Maestro y Señor, y decid bien, porque lo soy. Si yo, el Maestro y el Señor, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavar los pies los unos a los otros. Pero note que Él no era falsamente humilde, ¿no? ¿Cómo voy a decir que soy Señor, que soy Maestro? Él dijo, vosotros sois los que me llamáis Maestro y Señor, pero no está mal, no está mal. Decid bien, porque lo soy. Pero él era de verdad humilde. Si Él, siendo el Maestro y el Señor, digno de todo respeto y reverencia, no, irreverencia, no, y griega separada de reverencia, digno de respeto, digno de reverencia,
digno de adoración. Sin embargo, él dice, yo he lavado vuestros pies, lo que hacían solo las esclavas del Imperio Romano. El Señor lo hizo. Entonces note cómo el Señor sabía guardar la dignidad a la vez que era humilde y vivía y practicaba la humildad. Y lo decía públicamente, yo no puedo hacer nada por mí mismo. Uno diría, bueno, que lo digamos nosotros, ahora que Él mismo nos enseñó, porque nosotros pensamos que podemos hacer todo, al estilo MacGyver. Pero el Señor dice, sin mí nada podéis hacer, y yo sé que algunos aquí recuerdan eso que el hermano Washmani conversó con un joven, pero como hay más nuevo, yo repito algunas cosas. Una vez un joven que prometía mucho, le preguntó el hermano Washmani porque él vio que él tenía contacto con Dios, recibía revelación de Dios. Entonces le preguntó el hermano Washmani, oye fulano, ¿qué te ha enseñado el Señor en estos últimos tiempos? Porque hermano, podemos aprender de todos los hermanos, del más pequeño podemos aprender. Nunca debemos pensar, pero porque este es pequeño, yo no puedo aprender nada. Al Señor dijo, el que reciba a un niño como este en mi nombre, a mí me recibe. O sea que el Señor puede hablarnos a través de un niño, como recordamos hoy. Hasta del faraón Necao pagano se valió Dios para hablarle al rey Josías. Y el rey Josías solo vio al faraón, pero no vio a Dios detrás de lo que el faraón le hablaba con sensatez. Josías, ¿para qué vienes tú a tratar de defender a Babilonia cuando la guerra mía es con Babilonia? No es contigo. Y eso era sensato. En esa sensatez le hablaba a Dios, pero él no oyó al faraón Necao, no oyó a Dios que estaba detrás de ese consejo. Y murió joven cuando todos los reyes buenos, como él fue un buen rey, duraban mucho tiempo. Pero él duró poco tiempo. Y hubo uno malo que se arrepintió y duró mucho tiempo. Manasés fue el malo que duró mucho tiempo. Josías fue el bueno que duró poco tiempo. Entonces quiere decir que el Señor nos habla, nos enseña. Entonces, siguiendo la hilación del mensaje todo, nos damos cuenta que el mediador visa o mira la parte de Dios, la tiene en cuenta, y también la del hombre, pero la del hombre, que es la horizontal, después de la vertical, porque es lo vertical lo que sostiene el horizontal. Amarás a Dios y amarás al prójimo. Lo que el Señor hizo para vindicar a su Padre, también vindicó a su Padre mostrándonos qué clase de Padre tenemos, que envió su Hijo para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Entonces ahí también viene aquella otra parte, lo que Él hizo también por nosotros, eso también vamos a valorarlo. Pero lógicamente que lo que es primero, lo que es segundo, lo que es tercero, etc. Y entonces el Señor también incluyó algunos elementos en sus promesas que están incluidas ya en el nuevo pacto, y por eso hablamos de Moisés y del profeta y del tiempo de reformar las cosas que tiene que ver con el nuevo pacto, con la venida del Mesías, que vino a cumplir y magnificar la ley y no abrogarla. No abrogarla, sino cumplirla y magnificarla. Y por eso Él ya no vino solamente a dar mandamientos, sino a darnos el Espíritu, que es donde está la posibilidad de agradar a Dios.
ya no solo de manera imputada o jurídica por la sangre, sino de manera infundida por el nuevo nacimiento y por el Espíritu y por la participación de la naturaleza divina, porque es lo que en nosotros viene de la naturaleza divina lo que puede colaborar con Dios. La Biblia nos llama de colaboradores, pero lógico que no es Adán el que le colabora, es el nuevo hombre el que le colabora. El viejo hombre es el que le estorba, pero el nuevo, gracias a Dios que hay un tesoro en vaso de barro y el tesoro ya venció todo. Entonces nos ayudará a vencer todo. Entonces, en ese nuevo pacto, como dice Pedro, Dios nos dio preciosas y grandísimas promesas para que por medio de esas promesas llegásemos a ser participantes de la naturaleza divina. Y entonces ahora les digo, más o menos de memoria, lo que dice el capítulo 1 de la segunda epístola de Pedro. Dios usó mucho a Pedro para hablar de los pactos. De hecho, en el día de Pentecostés, cuando predicó acerca de Cristo y de la obra de Cristo, o sea, de su persona divina y humana, y también de su obra en la cruz, en la resurrección, en la ascensión, en el envío del Espíritu. Entonces ya le preguntaron los que oyeron, gracias a Dios que oyeron la palabra del Señor. Jesús dijo, viene la hora y es ahora. O sea, desde que Él vino en la primera venida ya es la hora. Si esa era la hora, ¿cuánto más hoy? ¿Y qué era lo que era la hora de qué? La hora de que los muertos, que eso es lo que somos todos los seres humanos, muertos en delitos y pecados, oirían la voz del Hijo de Dios, y los que la oyeran vivirían. Y esa voz del Hijo de Dios continuó siendo la voz del Espíritu Santo, que no habla por su propia cuenta, sino lo que oye del Padre y del Hijo. Y ahora la esposa tiene o debe tener la misma voz que el Espíritu. Por eso esa frase, el Espíritu y la esposa dicen, ven. O sea, cúmplase todo tu propósito. Maranata, ven. Entonces existen elementos del nuevo pacto que se le llama preciosas y grandísimas promesas por medio de las cuales llegamos a ser participantes de la naturaleza divina. En el mismo capítulo 1 de la segunda de Pedro, ustedes van a ver cómo comienza Pedro ahora a decirnos la provisión de Dios. Si ustedes contrastan la primera de Pedro con la segunda de Pedro, van a ver allí algo interesante. La primera empieza así, Pedro, apóstol de Jesucristo. Y la segunda empieza así, Simón Pedro, apóstol de Jesucristo. Jesús, cuando llegó Simón, le dijo, ya no serás más llamado Simón, sino Pedro. Como quien dice, Simón significa como una caña sacudida por el viento. En cambio, Pedro significa una piedra. Por eso Cefas, una piedra, una de las piedras sobre la roca que es Cristo. Pero entonces en la segunda él se acordaba de que había sido Simón. Y no solo que había sido Simón, sino que todavía en la carne existe Simón y por eso no puede permitirse el lujo de darse ninguna canita al aire en la carne, sino andar en el Espíritu para ser Pedro. Simón es como decir el barro, la tierra,
con los que se va a hacer el jaspe, porque la piedra de Pedro es la de Benjamín y es la que le corresponde a él, es el jaspe. O sea que Dios empieza con Simón y convierte a Simón en Pedro. Y eso es lo que Dios vino y agarró lo que no es, lo caído, lo que no sirve, lo que no presta para nada, y lo escogió para avergonzar. ¿Pero cómo? Poniendo lo suyo en lo nuestro, estando nosotros muertos. Él vino a buscar lo perdido y lo muerto y nos dio vida, nos dio, no nos vendió, no nos alquiló, no nos hipotecó, nos regaló, nos dio vida cuando estábamos muertos. Viene la hora y ahora es, dice el Señor, que los que oyeren la voz del Hijo de Dios, aunque estén muertos, vivirán. Y entonces el Señor habló su palabra y Lázaro la oyó y ¡pum!, resucitó. Y nosotros también estábamos muertos, pero la oímos y por eso estamos vivos. ¿Verdad que estamos vivos? Amén. Amén. Gracias a Dios por lo que dicen amén. Eso fue lo que dijo María y quedó embarazada del Espíritu Santo. Porque le dijo, amén. ¿Cómo será esto? Ya uno siempre pregunta cómo, pero la respuesta es ¿quién? El Espíritu Santo vendrá sobre ti y el santo ser que nacerá. Gabriel estaba seguro que iba a nacer. Será llamado Hijo del Altísimo, si no sería hijo de nosotros, ¿verdad? ¿Por qué escogió Dios una virgen? ¿Por qué Sara era estéril? Y Rebeca también era estéril. Y Ana también era estéril. ¿Y por qué el viejo hombre es estéril? Para que no confiemos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos. Ese es el Dios de la creación y de la redención, de la resurrección. Él empieza, como cantamos, con el canto que Dios le dio a nuestro hermano Ferreira, Jorge Ferreira de Chile. Tú me amaste primero, Señor. Y aunque no te busqué, tú me encontraste. Él sí nos buscó. Él fue el que vino a buscar lo que estaba perdido y no se podía salvar solo. Entonces, el Señor sí trajo también los elementos horizontales. Y esos también los tenemos en cuenta después del vertical. Y es que si usted vuelve ahí a donde estamos recordando a Pedro, la segunda de Pedro, capítulo 1, empieza por este regalo. Dice así, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad. Solamente mire esa frase. Todo lo que pertenece a la vida, todo. Y lo que pertenece a la piedad, o sea, lo que necesitamos para ser conformados a la imagen de su Hijo, que eso es lo que significa piedad, semejanza de Dios. ¿Cómo se dice piedad en inglés? Godliness, o sea, semejanza a Dios. Eso es la piedad. Una persona pía es una persona que se asemeja a Cristo porque Cristo está en él y se va formando. Y ese camino de formación es lo que viene a hablar Pedro. Pero no podemos empezar a predicar ese asunto empezando por allá, por los versos adelantados. Hay que empezar por la base. Primero dijo que era Simón, pero también Pedro. Y que la gracia y la paz eran de parte de Dios el Padre y del Señor Jesucristo. Y que teníamos una fe igualmente preciosa que ellos, en fin. Entonces dice, todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas. Mire el verso. No prestadas, no alquiladas, no hipotecadas, dadas, es un regalo. Y ese regalo no se debe a nuestra capacidad, sino que dice,
por su divino poder. O sea, Dios tiene el poder de darnos, tiene el poder de hacer nuestro lo que Él nos da. O sea que Dios sabe cómo enseñarnos a aprovechar lo que Él nos da. Porque a veces tenemos algo grandioso, pero no sabemos cómo aprovecharlo. Pero como Él nos lo da por su divino poder, no por el nuestro, entonces Él dice así, y eso nos debe consolar mucho. Yo una vez, uno se cree inteligente, pero con la realidad se da cuenta que uno es necio y torpe. Y yo le decía al Señor, Señor, pero es que soy tan torpe, tan torpe. Y el Señor me dijo, el que ande en este camino, por torpe que sea, no se extraviará. Aleluya, así que ¿quién va a ponerle excusas ahora al Señor? Es que no entiendo, es que hierro tanto. Pero anda en este camino que yo te lo doy. Yo lo he puesto delante de ti. He puesto la esperanza delante de ti. Es mi propia palabra la que te abre el oído y te da la fe. La fe viene por el oír la palabra. Eran muertos. Y Él vino y habló la palabra y nos dio la vida, nos dio el Espíritu, porque nos dio la fe, nos dio el oír. Porque ¿cómo usted va a oír si Él no habla? Pero si Él habla, viene la voz de Él, tú entra en el tímpano espiritual. Y inmediatamente oímos, porque la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. O sea que es una simiente inmortal que Él siembra, que Él nos da. Entonces debemos mirarlo a Él. Y entonces dice así, nos han sido dadas por su divino poder, por medio, y también habla de su gloria y excelencia, no la nuestra. El que es glorioso y excelente es Él, el que tiene el poder de darnos lo que necesitamos para la vida, que no es la parte física, sino todo lo que pertenece a la vida divina, la eterna, y a nuestra semejanza con Cristo nos ha sido dado por el poder de Dios mediante su gloria, su excelencia. Por medio de esa gloria y excelencia nos ha dado preciosas y grandísimas promesas. Y por medio de esas promesas es que somos participantes de la naturaleza divina. Entonces esas promesas, por ejemplo, la que Moisés, después de ti va a venir otro, y el que no le oiga a él va a ser desarraigado. Pero Juan el Bautista, hermano, ¿cómo tenía luz acerca de Jesús? Juan el Bautista, hermanos, dijo cosas que ahora las decimos, pero porque primero las dijo él y el Señor también. Pero él fue el que se dio primero cuenta. Y la valoración de Dios de las personas no es por lo que nosotros las valoramos, porque Dios valora a las personas es abriéndoles el cielo. Si Dios no nos abre el cielo, si no nos da luz, si no se nos revela, yo pienso que es que Él está conociendo muchas cosas ruines acerca de nosotros. Porque ¿sobre qué base va a ser edificada la iglesia? Sobre esta base. Cristo siendo revelado a nosotros. Agradó a Dios revelar a su Hijo en mí. Dice, ¿acaso le voy a ocultar a Abraham, mi amigo, lo que voy a hacer con Sodoma y Gomorra, sabiendo yo que Él va a enseñar a su familia a seguir el camino del Dios vivo? Abraham, vamos a conversar un poco, tengo algo que contarte. Era su amigo, porque era su amigo, le abrió su corazón. De los impíos ninguno entenderá.
pero los entendidos comprenderán que son los mismos santos. Y hermano, la palabra santo está relacionada con entendido. No entendido un picarón de esos de la carne, no. Entendido en las cosas de Dios. El hombre dice, Dios por Jeremías, no se gloríe en ninguna otra cosa. Pero si alguno se hubiere de gloriar, si yo voy a permitir que alguno se gloríe, es de conocerme y entender. Porque el gran malentendido es el Señor, porque el diablo lo que vino fue a distorsionar la imagen de Dios. Con que Dios les dijo tal cosa y los amenazó de muerte. No, que vais a morir, van a ser como Él. O sea, la misma maldad de Él se la pasó al hombre, hablándonos mal de Dios. Pero el Hijo vino a darnos a conocer a Dios. Bienaventurados los limpios de corazón, porque estos verán a Dios. Este es el mensaje de Dios. Dios es luz. Y nos hace vivir en la luz. Entonces Dios es un Dios que abre el cielo. Abre el cielo con luz, con una revelación progresiva acerca de Jesucristo, que eso es lo que nos transforma. Por eso dice, contemplando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria. Y por eso es que en Romanos relaciona la transformación con la renovación del entendimiento, lo que hablábamos del paradigma. ¿Eh? El paradigma, el arrepentimiento, lo que está en el atrio, aquel lavacro de espejos donde nos conocemos a nosotros mismos a la luz de Dios. Ese es el arrepentimiento, dejarnos ver como Él ve cada vez más. Y entonces ahí vemos que el arrepentimiento, el lavacro, nos conduce a la fe en Dios. Por eso dice los rudimentos de la doctrina de Cristo, arrepentimiento de obras muertas y fe en Dios, son las dos primeros que están en el atrio, el lavacro y el altar de bronce. Entonces ahí, arrepentidos quiere decir, vean desde el punto de vista de Dios. Miradme a mí y sed salvos. Vean las cosas a través de mí. No se confíen en su prudencia. Confíese en mí y yo voy a enderezar sus veredas. Hoy nos recordábamos charlando que durante 38 capítulos en el libro de Job, ellos hablaban y parecía que Dios estaba Job contra Dios, y parecía que los amigos de Job estaban defendiendo a Dios. Y al final, Dios le dijo a los amigos que lo defendían, vosotros no habéis hablado de mí lo recto, como mi siervo Job. Uno pensaría que los que defendían a Dios eran los que estaban correctos. Porque a uno le parece correcto lo que no es correcto. Pero lo que era correcto es, no habéis hablado de mí lo recto como mi siervo Job. O sea, el que dijo lo recto fue Job. ¿Pero qué fue lo recto que dijo Job? Ay, Dios mío, yo hablaba lo que no entendía. Cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Oye, Dios, me aborrezco en polvo y ceniza. Yo te ruego, yo te voy a preguntar y tú me vas a enseñar. Eso es lo recto. Lo recto es no confiar en nosotros mismos. Yo hablaba lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí.
que yo no comprendía. Eso es lo que Dios consideró recto, porque siempre que pensamos que ya podemos poner el punto final al Evangelio completo, Dios le toca completárnoslo en 3 meses, un poquito más. No era completo todavía, había algo más, y ese más y más que hay no se acabará por la eternidad. Esa es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Entonces el Señor quiere que tomemos una actitud humilde. Señor, esto me puede parecer correcto, pero yo me puedo equivocar, yo puedo entender mal. Señor, tú me compraste, para ti yo te pertenezco a ti, enséñame tú, enséñame tú. Mete tu mano y ayúdame, como oró Jabes. Jabes le pidió a Dios que meta su mano en la vida de él, que le ensanche el territorio y le ensanche y lo bendiga. Y Dios le ensanchó el territorio y lo bendijo, porque él le pidió a Dios que meta la mano de él en lo nuestro. Y solo la mano de él, el toque de él, la luz de él nos va formando. Y la revelación de Dios es en Jesucristo. Y la iglesia es edificada realmente en la medida que recibe revelación cada vez mayor de Jesucristo. Tenemos que crecer en el conocimiento de Dios y de Jesucristo, a quien Él envió. La luz del Evangelio, la luz de la vida. La vida produce luz. La luz es de la vida. Entonces, cuando hay vida, hay luz. Y ahí conocemos a Dios de una manera espiritual. Entonces, después de que habló Pedro toda esa provisión de Dios, todo lo que pertenece a la vida, la piedad, las promesas, la naturaleza divina, todo lo que puso Dios. Entonces, ahora sí, sobre esa base dice, vosotros también poniendo toda diligencia por esto mismo. ¿Y de dónde vamos a sacar diligencia si Él no la pone primero? En el Hijo y en el Espíritu. Pero una vez de que Él la puso, todo lo que pertenece a la vida, la diligencia pertenece a la vida y a la piedad. Primero nos da, y entonces dice, ahora vosotros también poniendo. ¿Qué es lo que nosotros podemos poner? Lo que Él nos dio, porque Él no nos dejó con las manos vacías. Él llenó nuestras manos. Entonces, a la fe que Él nos dio con su palabra, nos pide a nosotros añadirle, ustedes también poniendo con toda diligencia, añadir a vuestra fe virtud. Ahora viene la parte nuestra. O sea, a nosotros nos toca ponerle virtud a la fe, conocimiento a la virtud, dominio propio al conocimiento, paciencia al dominio propio, piedad a la paciencia, afecto fraternal a la piedad, amor al afecto fraternal. Y dice, y de esta manera será otorgado, otra vez otorgado el verbo dar, otorgar, regalar, amplia y generosa entrada en el reino, ni siquiera milenial, en el reino eterno de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Entonces el Señor nos mostró la manera por Pedro. De esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada. Pero entonces, ¿de dónde viene? De promesas por medio de las cuales somos participantes de la naturaleza divina. Los que le recibieron, les dio potestad de ser hechos hijos e hijas de Dios. Eso es lo que somos hoy.
Entonces ahora somos hijos y tenemos la fe del Hijo que Él nos dio. Y sobre esa base hay el crecimiento. Y ese que nació de nuevo, la nueva criatura, el nuevo hombre que es Cristo en nosotros, el nuevo hombre sí puede colaborar con Dios. Colaborar con Dios es el nuevo hombre, no el viejo. Porque es que a veces somos tan hipercalvinistas que solo nos acordamos de los cánones de Dort. Hay una ciudad en Holanda que se llama Dordrecht, que se resume en Dort, como Fusagasugá se resume en Fusa, o Facatativá en Faca, o Villavicencio en Villavo. Entonces Dordrecht se resume en Dort, y en esa ciudad de Dort se hizo, no voy a poder decir concilio, voy a tener que decir sincilio, porque tenían que reunirse los calvinistas y los arminianos. Y llegaron primero los calvinistas, y antes que llegaran los arminianos y antes de oírlos ya los excomulgaron. Y escribieron los cánones de Dort, que somos totalmente perdidos. Éramos perdidos. Pablo dice, cuando éramos débiles. ¿Y de dónde saca Pablo que ahora no somos débiles? De Cristo. Todo lo que pertenece a la vida nos fue dado. En Adán somos débiles, pero ya no estamos solo en Adán. Él vino a salvar a Adán y nos dio. Entonces no estamos solamente perdidos. Y otras cosas que dice ahí de la condición terrible, siempre uno está confesando que yo no valgo nada, que yo no puedo nada, y es verdad, en Adán es así, pero no es toda la verdad. La verdad es esta. El que tiene al Hijo, tiene la vida. ¿Y qué más dice Jesús? El que oye mi palabra y cree, tiene vida eterna y no vendrá condenación, no perecerá, lo resucitaré en el día postrero. Eso también es el Evangelio. No vamos a ver solamente lo que pasó con el hombre al entrar en pecado y volverse viejo hombre. Ese viejo hombre fue el que tomó Jesucristo y crucificó. Y luego resucitó, ascendió, derramó el Espíritu y comenzó el nuevo hombre. Y ese nuevo hombre es el que puede colaborar con Dios y es colaborador de Dios. Entonces no estemos solamente oyendo el lado calvinista o hipercalvinista del asunto. Yo no voy a abogar por Arminio, yo abogo es por la Biblia. La Biblia es la que nos dice, poniendo vosotros también por esto mismo, o sea, por lo que Dios nos dio. Jesucristo habló de la verdad, y Jesucristo dijo que si recibimos la verdad, que es Él, la verdad nos hará verdaderamente libres. Entonces somos libres en Jesucristo, en el nuevo hombre, en el Espíritu, no en Adán, no en la carne. Y por eso ahora tenemos que pelear con las armas del Espíritu y no satisfacer la carne, no darle lugar a la carne. Porque ahora tenemos el Espíritu que ya venció a la carne. Jesucristo condenó el pecado en la carne. Y la carne del Señor Jesús está libre del pecado. Entonces ahora nos dio a comer su carne para que no tengamos que comer de la nuestra, sino de la suya. Por eso partimos el pan discerniendo, no una ceremonia, discerniendo el cuerpo de Cristo. El que come mi carne, bebe mi sangre, tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Entonces hay elementos en la promesa de Dios.
a favor ahora sí del hombre. Porque el holocausto habla de lo enteramente quemado para Dios. Pero si usted sigue viendo otros aspectos de la cruz, empieza a aparecer la palabra expiación, empieza a aparecer la palabra reconciliación, empieza a aparecer la palabra consagración, y eso también produce la cruz de Cristo. Produce perdón, produce liberación y produce consagración. Nos separa para Él, del mundo. Le fuimos crucificados al mundo y el mundo nos fue crucificado. Y eso no solamente es algo jurídico, sino algo orgánico. O sea, no es solamente algo que Él hace por nosotros jurídicamente, sino que el Espíritu infunde en nosotros lo que Él es, para que lo tengamos. No solamente soy un miserable, sí, en Adán somos unos miserables, merecedores de la muerte, pero eso no es todo el Evangelio, eso es apenas el lavacro. ¿Y a dónde nos conduce el lavacro? Al altar. Arrepentidos y creed en el Evangelio. Y el Evangelio es ese cordero que fue sacrificado por nosotros, y esa sangre que fue derramada en el atrio. Tuvo que haber resurrección porque el sacerdote la introdujo en el Santísimo y la puso sobre el arca en el propiciatorio. Entonces el propiciatorio implica la obra completa del Señor, no solo la sangre, sino la resurrección y la ascensión. Por eso el sacerdote tenía que presentar junto con la gavilla mecida también la sangre del Cordero, o sea, el valor de su sangre y su resurrección las introducía el sumo sacerdote en el Santísimo, y esa sangre que había sido derramada afuera, ahora estaba derramada, puesta, aspergida dentro. Y esas leyes que estaban afuera, ahora son puestas adentro del arca. Y esa vara de Aarón es puesta dentro del arca. Y el maná escondido es guardado en el arca incorruptible. Entonces el depósito de Dios, les enseña Pablo a Timoteo, se guarda mediante la fe. Guarda el buen depósito por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que hace que el depósito se mantenga vivo, se mantenga fresco. No es algo que nosotros repetimos y perdemos por la inercia, por la costumbre. El hermano Orville Swindle predicó un mensaje que nunca me olvido. Y ese mensaje lo publiqué en un librito así alargadito con este título: Hacia una renovación constante. ¿Qué quiere decir una renovación constante? No dice que aunque el hombre exterior se va desgastando, el interior se renueva de día en día. ¿Cómo se renueva? Por medio del Espíritu Santo. Es lo que dice, guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que nos fue dado. Entonces, si nosotros dependemos de nosotros mismos, pues nosotros mismos no tenemos en nosotros nada. Ni siquiera el Hijo de Dios, que nunca pecó, quiso confiar en sí mismo. Y Él dijo, yo nada puedo hacer por mí mismo, sino lo que veo hacer al Padre. El Padre ama al Hijo y le muestra lo que Él hace. O sea, Él te arregla la agenda. Y te dice, hijo, estoy haciendo esto y quiero hacerlo contigo y que tú lo hagas conmigo, vamos a hacerlo juntos. El Padre ama al Hijo y le muestra, ese es el cielo abierto. ¿Qué le muestra? Lo que Él hace. ¿Y para qué se lo muestra? Para que el Hijo lo haga igualmente con el Padre, para hacer las cosas juntos. También el Padre no quiere hacer nada solo. Mire, hermanos,
Dios mismo no quiere hacer nada solo. Y por eso dice, nada de lo que ha sido hecho fue hecho sin Él, sin el Hijo, sin el Verbo. Nada, ni una hojita de pasto fue hecha por el Padre sin el Hijo. Todo lo que hace el Padre lo ha hecho con el Hijo. Y el Hijo todo lo que hace lo hace con el Padre. Y por eso él dice, mire, esta es la esencia de la visión, más o menos le da a entender el ángel Yahvé, que hablaba constantemente con Zacarías, y ojalá sepamos quién es. Le dice, esto que estás viendo de un candelero que alumbra porque está conectado con un depósito, aceite como oro, esa es la naturaleza divina, ese es el fluir del Espíritu. Ese fluir del Espíritu es el que mantiene alumbrando el candelero. El candelero no puede alumbrar por sí solo, necesita estar conectado al fluir del Espíritu. Entonces le pregunta, ¿y sabes qué es esto? No, dice sinceramente Zacarías, no sé qué es esto. Esta es la palabra de Dios a Zorobabel. Zorobabel era quien tenía que reconstruir la casa de Dios con Josué y con el remanente. Y Dios le estaba animando con una visión y le estaba dando el secreto. ¿Y cuál es el secreto? No con fuerza, no con ejército, sino con mi espíritu, con mi espíritu. Y el Espíritu está ahí para ayudarnos. Y debemos confiarnos en el Espíritu, mirar a Él, descansar en Él y ver qué es lo que Él ha preparado antes de la fundación del mundo para que andemos en eso, que Él nos prepara y nos pone ahí. Y entonces decimos, bueno Señor, necesito de tu Espíritu para hacer esto juntos. ¿Tú quieres que lo haga? Entonces, danos tu Espíritu. Y dice que al que se lo pide, no se lo niega. Dios no se lo niega. Pero entonces ahí, en el nuevo hombre, somos colaboradores con Dios. En Adán no podemos colaborar. Ni siquiera el Hijo que no estaba en Adán y que venció el pecado en la carne de Él, ni siquiera Él hacía nada por sí mismo. Pero es que ni el Padre quiere hacer nada solo. Él quiere hacerlo con el Hijo, y lo mismo que quiso con su Hijo, lo quiso con nosotros, porque dijo, ahora vamos a multiplicarte, Hijo. Vamos a hacer al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Y nos hizo varón y hembra, pero ese es el hombre, y los dos se llamaban Adán, para hacer juntos lo que Dios nos muestra. El Padre ama al Hijo, ¿eh? Por eso decíamos que el amor de Dios se muestra por lo que te muestra. El Padre ama al Hijo y le muestra lo que Él hace. Entonces Él tiene que estar ahí. Si Él no está, pero si está, todo está bien, como canta nuestro hermano, ¿no? Si Él está, todo está bien. Si Él está, todo está bien. Amén. Si Él está. Y Él quiere estar. Yo estoy con vosotros todos los días. Pues permítame, digamos, dejar una colita de lo que estoy diciendo, que es muy simple, pero que hay que tenerla presente. Cuando Él habló del nuevo pacto, de ese que Él vino a establecer, esa nueva manera de relacionarnos con Dios a través de la sangre y de Cristo y el Espíritu, esos dos elementos, la remisión de los pecados por la sangre y
el don del Espíritu Santo. Eso no nos puede faltar nunca. Tan pronto abrimos los ojos por la mañana, necesitamos la sangre de Cristo y necesitamos el Espíritu. Y ellos están ahí. Ellos vinieron a nosotros. El Señor los trajo. Entonces, cuando Pedro predicó a Jesucristo y su muerte, su resurrección, ascensión, ellos le preguntaron, ¿qué haremos? Nosotros siempre pensamos qué es lo que nosotros podemos hacer. Sí, claro, hemos de hacer, pero por esto mismo que Él proveyó. Añadir, poned también vosotros toda diligencia por esto mismo. ¿Qué es esto mismo? Todo lo que pertenece a la vida que Él nos dio, todo lo que Él puso, es por eso porque nosotros también podemos poner, porque nace de lo que Él puso. El hombre caído es manos vacías, pero Él vino a llenar nuestras manos. No se presentará ninguno con las manos vacías, dice el Señor. El que llena nuestras manos de hojaldre, de todos esos panes y cosas para ofrendar, es presentarse a Dios con el Cristo resurrecto y ascendido, que es el mismo crucificado que nos libró, nos hizo huir, habiendo huido de toda corrupción. Así dice Pedro en esa carta. Entonces ahora, poniendo por esto mismo también, poniendo añadir, añadir, añadir y añadir a esto, eso. ¿Por qué? Porque es el Espíritu que nos da la fe del Hijo, y de esa fe es que surge la virtud, el poder. Cuando Jesús lo tocó aquella mujer, el vestido, ¿quién me tocó? Si no, todo el mundo te está tocando, no, pero yo sentí que virtud salió de mí. Cuando lo tocas, como cuando conectas aquí la grabadora o el ventilador, hay conexión ahí mismo, en el toque hay fluido. El Señor tocó y ahí funcionó. Y Él vio que percibió que salió virtud de Él, porque alguien lo tocó con fe. Entonces, Él nos da el secreto, añadirle a la fe. ¿Cómo? Venga a mí, bebo, no tiene fuerza, está cansado, está extenuado, está enfermo, está, mejor dicho, no parece un águila sino un gusano. Venga a mí y beba. Y seremos rejuvenecidos como las águilas, porque no somos nosotros. Él va primero, nos muestra lo que Él tiene preparado y Él lo hace con nosotros y nosotros con Él. Entonces esos dos elementos, la sangre de Cristo, es lo primero. ¿Qué haremos? Lo mismo que le habían preguntado a Jesús, le preguntaron a Pedro. A Jesús, ¿qué le dijeron? ¿Qué debemos hacer para poner en práctica? Nosotros queremos ser muy prácticos y hacer muchas cosas. ¿Qué debemos nosotros deber? Estoicismo. El estoicismo habla del deber, el epicureísmo del placer. Parece que los fariseos eran más estoicos que creyentes. Creían en sí mismos, creían que podían hacer, solo que me digan lo que tengo que hacer y ya. ¿Qué debemos hacer? Darnos nuevos deberes para poner en práctica. Nosotros queremos ser prácticos, no teórico, ahí como el hermano Jimmy. Queremos ser prácticos, poner en práctica las obras de Dios. ¿Y cuál es la obra de Dios? Esta es la obra de Dios, que creáis en el que era enviado, que es Cristo, confiar en Cristo, depender de Él, esa es la obra de Dios. Y ahora Pedro le dice, ¿y qué haremos, hermanos? Y Pedro les dice, cambien su manera de ver, arrepentidos, metanoia.
su paradigma debe ser a la luz de Dios. Arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de pecados. O sea, esa es la remisión, esa es la obra de la sangre. ¿Y qué más? Recibiréis, eso es lo que tienen que hacer, creer y recibir. Él es don, no un premio. Sí hay premios en la Biblia, pero es para el nuevo hombre, para los vencedores. Pero el viejo hombre no merece ningún premio. Lo que merece el viejo hombre es la muerte. Así que no esperemos nada del viejo hombre. Pero sí pongamos también por esto, por esa provisión de Dios, pongamos toda diligencia. ¿De dónde vamos a sacar la diligencia? De la resurrección del Señor Jesús, de sus promesas fieles. Todo lo que pertenece a la vida y a la piedad os ha sido dado. Por tanto, pongan ustedes también por esto mismo que les ha sido dado, cuenten conmigo, como dice Pablo, considérense a sí mismos muertos al pecado y considérense a sí mismos, lo repito porque ahí está tácito, pero es explícito también, vivos para Dios. Y preséntense como resurrectos y presenten vuestros miembros como instrumentos de justicia. Porque no se enseñoreará de nosotros el pecado por una razón, porque no andáis según la carne o según la ley, sino según la gracia. Cuando andas en la gracia, confiado en Dios, no como cumpliendo estoicos mandamientos, sino confiando, creyendo, entonces esperas en Él y cuentas con Él, ves lo que Él te preparó y tomado de la mano de Él, vas con Él haciendo lo que Él va haciendo. Él te lo va mostrando y tú lo vas haciendo con Él. Él quiere hacerlo contigo. Ninguno está acá para ser desechado. Dios no creó a alguien para desecharlo. Le duele a Dios que se pierda algo. Ni siquiera un pedazo de lo que sobró del pan Él quiere que se pierda. ¿Cuánto más una persona? Que no se pierda nada. Dios no quiere que alguno se pierda. No piense que Dios quiere. Él dijo que no quiere. Él lo que quiere es que todos sean salvos. Y no solo salvos, sino salvos que vengan al pleno conocimiento de la verdad. Y Dios quiere presentar perfecto en Cristo Jesús, como dicen en Colosenses, a todo hombre. No miremos a ninguno, no es a lo mejor no es predestinado. Esté seguro que Dios quiere que sea salvo. Esté seguro que Dios quiere que se le predique el Evangelio, que se le presente la gracia de Dios a todo hombre. Y por eso Él nos dio, estando muertos, la vida por medio de su palabra que Él hizo llegar del cielo, por medio del Señor Jesús, por medio del Espíritu Santo, por medio de la palabra de Dios escrita y por medio de la exposición de la palabra por el cuerpo de Cristo. Y Él está con nosotros y nos va mostrando cada día la agenda que Él tiene. Así que estemos alertas qué agenda tiene nuestro Padre, confiemos en Él, descansemos en Él, hagamos lo que tengamos que hacer contando con Él, sea lo más simple, hagámoslo con alegría, hagámoslo con la generosidad de Él, porque Él es el humilde, Él es el generoso, Él es lo que nosotros no somos en nosotros mismos, pero ya estamos en Él. Por lo tanto, la verdad nos hará libres
de lo que heredamos en Adán. La carne no cambia, pero ahora andamos en espíritu, pero va a cambiar de aquí a poco. Y algún día esto mortal se vestirá de inmortalidad, porque para eso Él vino. Y Él vino fue a buscar lo perdido. Él no vino a buscar nada bueno en nosotros, vino fue a salvarnos. Él vino a lo que estaba muerto, para darnos lo que no teníamos, y ya nos lo dio. Ya lo tenemos. Y podemos contar con Él y depender de Él. Y decirle, Señor, gracias a Dios que ya no estamos bajo el régimen de la letra, de la ley, sino el régimen del Espíritu y de la gracia. Claro que el Espíritu llena los requisitos de la ley y va más allá de la ley. El Espíritu es el que tiene el cumplimiento y la magnificación de la ley. Eso es Cristo y eso es el Espíritu. Y esa es la vida práctica de la Iglesia. Creer en el que Dios nos envió, su Hijo, y su Espíritu, y su perdón. Bienaventurada la que creyó. ¿No le dijo así Elizabeth a María? ¿Y no es María una figura de la Iglesia? Entonces, bienaventurada la que creyó. El santo ser que nacerá será llamado Hijo del Altísimo. El Hijo formándose en la Iglesia, en el vientre de la Iglesia, como dijo en Juan 16. La mujer cuando da luz tiene dolor, pero después ya no se acuerda más del dolor, por el gozo de que ha nacido un hombre en el mundo. ¿Quién es ese hombre? El varón perfecto, Cristo. Gracias, hermano. Ahora está con ustedes el micrófono. No, hermano, para ver si nos puedes terminar la historia de Watchman y ahora con el muchacho. Ah, no la terminé, gracias, ve cómo necesito ayuda. Entonces le dijo al muchacho, hermano, ¿qué te ha enseñado el Señor últimamente? Y el hermano le dijo, ahí, hermano, lo que he estado aprendiendo del Señor es que no puedo hacer nada por mí mismo. El hermano se quedó mirándolo, pero dime la verdad, hermano, ¿será que no puedes hacer nada por ti mismo? Y el joven le dijo, hermano, hago muchas cosas, pero para el Señor son nada, porque Él dice que no puedo hacer nada sin Él, o sea que todo lo que hago sin Él es nada. Esa era la lección que ese hermano joven aprendió, y a través del testimonio de nuestro hermano nos ayuda, a mí me ayuda, yo creo que a todos nos ayuda. Nada podemos hacer sin Él, o sea que todo lo que hacemos sin Él es nada. Gloria a Dios, hermano. ¿Alguien quiere orar? Oramos un poco en base a lo que el Espíritu nos dé. Hermanos y hermanas pueden orar, oremos. Con libertad, hermanos y hermanas, oremos.